La brujería y la hechicería es un mundo realmente fascinante que todavía está rodeado de una aura de misterio. Hemos pensado que este tema tan especial que siempre ha fascinado a todos los historiadores, a todos los interesados, que ha variado siempre dependiendo de la zona geográfica, incluso la histórica. A pesar de ello, ha dejado unos tópicos, unas ideas preconcebidas, incluso unas tradiciones. Por eso tenemos que intentar aprender un poquito más con nuestro invitado que vamos a llevar a vuestras casas, aquí, Mi Historia en tu Casa, que es Raúl Ferrero. Bienvenido a nuestra casa. Muchas gracias, Ángel. Encantado de estar aquí en tu programa. Bien, pues Raúl, primero, para aclarar un poquito a todos los seguidores, a todos los espectadores que nos están siguiendo en este programa, ¿qué diferencias hay, Raúl, entre la brujería y hechicería? Bien, me alegra que me hagas esa pregunta porque yo creo que es una pregunta importantísima a la hora de enfocar realmente, ¿no? La brujería, podemos decir, como afirma el profesor Jesús Callejo, el maestro, que la corta historia de la brujería no es más que la larga historia de la hechicería. Es decir, brujas han existido siempre, en todas las civilizaciones antiguas, en Egipto, en Sumeria, en Roma, en Grecia. Lo que pasa es que tenían otra denominación, se hablaba de Claro. hechiceras, de comadronas, de parteras. Y el concepto de bruja realmente, ese concepto maléfico, empieza a partir del siglo XIII, ¿no? Con la Summa Desiderandis Affectibus del Papa Inocencio VIII, donde a partir de ahí, con el Maius Maleficarum, el martillo de las brujas, se empieza a perseguir a las brujas. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia considera que hay un pacto con el diablo. Y yo creo que esa es la principal diferencia entre lo que es bruja y hechicera. Una bruja siempre hay un pacto diabólico, hay un pacto expreso, un pacto de sumisión, de pleitesía al maligno, mientras que en el caso de la hechicería ese pacto como tal no existe. Es decir, cuando pensamos en una comadrona, en una partera, en una echadora de cartas, ese pacto no tiene por qué existir. O si hay algún tipo de relación con el diablo, en cualquier caso siempre es a modo colaborativo, pero nunca de una forma sumisa, como es el caso de la brujería. Esa es la principal diferencia. Hay muchas más, evidentemente, ¿no? El tema de las brujas, pues por ejemplo, actuaban en aquelarres, como bien sabes, actuaban de forma conjunta en la realización de sus conjuros, de sus hechizos, mientras que la hechicera normalmente actúa de forma individual, ¿no? Y una cosa curiosa para todas las personas interesadas en este mundo. Normalmente aquí en Valencia se ha destacado más por la hechicería. ¿Cuál es la causa de que aquí, por ejemplo, en Valencia no ha existido tantos casos de brujería en comparación con algunas otras zonas geográficas? Un desajuste, por decirlo así. Eso es lo que el autor Gustav Henningsen y también Frank Donovan en sus libros sobre historia de la brujería, y Joseph Pérez también en Historia de la Brujería en España habla de las dos mitades, lo que es la mitad norte, donde predomina el tema de la brujería, los aquelarres, de hecho es una palabra vasca, toda la zona del País Vasco, Cataluña, Aragón, Coruña, y la mitad sur, lo que sería todo el tema de Andalucía, Murcia, toda la Comunidad Valenciana, hablamos más de hechicería. ¿Por qué? Básicamente porque aquí, concretamente en nuestra zona, se perseguían más delitos de superstición. Era morisca, evidentemente, y la Iglesia lo que le interesaba era perseguir más este tipo de delitos, de herejías, de falsos conversos, de judaizantes. Entonces se dedicaba más a la persecución de ese tipo de delitos más que a la búsqueda de las brujas. De hecho, Emmerich, un inquisidor, pues llega a afirmar que en Valencia no existen brujas porque realmente, o sea, no se les persigue porque realmente no hay, ¿no? Claro. Entonces aquí podemos decir que la brujería, aquellos rituales que hemos visto nosotros a través de la literatura, especialmente, ¿hasta qué punto pueden ser ciertos todos esos rituales, todas esas prácticas mágicas que estaban realizando esas mujeres? Entonces, A mí me gustaría que nuestros televidentes en este momento hicieran un pequeño ejercicio, que cerraran los ojos por un momento y pensaran que se encuentran en una pequeña aldea del medievo, de finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, con ese suelo adoquinado, con el ruido de carretas, de caballos, ese pueblo neblinoso, y que por un instante salieran hacia el bosque y se encontraran en esa cabaña, ¿no?, que siempre vemos en los cuentos infantiles, y que se imaginen a qué persona está dentro. En este momento, cuando abrimos los ojos, vamos a imaginar, el 99% habrá imaginado a esa mujer
con el sombrero picudo, con la verruga en la nariz, rodeada de cachivaches, de potingues, de su caldero. Bueno, pues esa no es la imagen de la bruja realmente. Habían mujeres bellas, había mujeres sabias y que por ese mismo motivo fueron mayormente perseguidas. Por tanto, lo que la historia o lo que ha querido contar la Iglesia realmente ha sido una falsa historia realmente de la brujería. No existían como tal. Eran mujeres sabias, eran conocedores de las plantas, eran botánicas, tenían mucha sapiencia a la hora de una gran cantidad de artes que la utilizaban con la única finalidad de sanar y de curar enfermedades, porque la medicina en muchos casos no llegaba a poder sanar, ¿no? Entonces, ese es el concepto con el cual nos tenemos que quedar. Es decir, el hecho de que existieran aquelarres, yo no te puedo negar, Ángel, que evidentemente se hicieran aquelarres y si cometieran algún tipo de barbaridades. Posiblemente sí, porque la brujería satánica existió, existe y existirá siempre, ¿no? Pero de ahí a que la mayor parte de aquellas mujeres hicieran ese tipo de barbaridades, que se decía que volaban con escobas que no volaban, que se metamorfoseaban en una serie de animales como el cuervo, los gatos, las ratas, todo eso ha sido pues una leyenda negra. Ya que mencionas animales, hemos tenido siempre unos conceptos de animales en el mundo de la brujería. Siempre hemos visto relacionado, por ejemplo, el gato negro. Hemos visto también un cuervo, las ranas, sapos, serpientes. Pero ¿tiene eso algún vínculo, digamos, mágico, digamos, simbólico, por algo o alguna causa? Fíjate que siempre se ha vinculado a la brujería con animales que han sido denostados, rechazados un poco por parte de la sociedad. Ajá. El gato negro, el cuervo, ¿no? Cuando el cuervo es un animal, en cierto modo, que forma parte de la simbología nórdica. Ahora mismo me viene a la mente Odín con sus dos cuervos, ¿no? Unin y Munin, que eran como sus ojos en la tierra, ¿no? Luego también se relaciona con el búho o con la lechuza, ¿no? Como animales de la noche, o incluso con las ratas y también con la serpiente. Fíjate que la serpiente es la encarnación del maligno, ¿no? Es decir, siempre se les ha vinculado pues, con toda una serie de animales, el sapo, ¿no? Con toda una serie de animales que han sido siempre rechazados por la sociedad. Fíjate hasta qué punto se llegó a ver brujas en gatos donde realmente no habían brujas, que prácticamente en Europa se llegó a extinguir prácticamente el gato como especie, y de ahí que proliferaran en gran cantidad el tema de las ratas y evidentemente pues la peste y todo lo que produjo, ¿no? Es decir, ahí donde veían algún animal que podía simbolizar a una bruja, pues iban a por él, ¿no? Claro. Para información de todos, Raúl, yo hasta hace poco hemos publicado un libro juntos sobre oficios mágicos y hemos hecho un trabajo, estoy orgulloso de este trabajo que hemos hecho en conjunto, en el cual vinculamos muchos oficios con el mundo de la brujería. ¿Qué oficios desciende o han dejado una herencia de esa hechicería y brujería? Yo me atrevería a afirmar que la mayor parte de los oficios de los que hemos tratado en el libro, curanderos, saludadores, animeros, oracioneros, plañideras, acabadoras, etcétera, etcétera. La lista interminable. Tiene una vinculación fundamental con la brujería e incluso también con la propia hechicería, donde la superstición está presente. La base de todo, y por eso muchos de estos oficios fueron perseguidos, porque tenían una base de superstición y la Iglesia no lo podía consentir. Hay una frase de Voltaire muy buena que dice que la superstición es a la religión lo que la astrología es a la astronomía, las hijas muy locas de una madre muy sabia. Y define perfectamente lo que podría ser la base de todo este conjunto de oficios, que al final realmente no solo vemos el tema de la brujería y de la hechicería, que están presentes en cada uno de ellos, sino también la figura de la muerte, como el tema de los sepultureros, bueno, etcétera, ¿no? Muchos más que tratamos en el libro, donde también la figura de la muerte se relaciona siempre con ese lado oscuro, con el tema de la brujería. Y una cosa también, Raúl, hemos visto también que estamos quizás alimentados por la literatura, por el cine, por el teatro, es la imagen de la bruja. Siempre cuando hablamos decimos una bruja, lo que nos pasa por la cabeza es una mujer anciana, fea, vamos a decirlo así, mal vestida, enjuta, incluso sucia. ¿Por qué esa imagen? ¿Quién nos ha vendido esa imagen? Pues es lo que te comentaba antes, yo creo que ha sido la propia Iglesia. La propia Iglesia tenía que denostar a la bruja. Había mujeres jóvenes, guapas, bellas, sabias,
pero por ese mismo motivo fueron mayormente perseguidas por la Iglesia. Se nos vende esa imagen de esa mujer vieja, de esa mujer vinculada a la noche, de esa mujer que volaba, que se transformaba en animales, cuando la realidad no era esa. Tenemos que situarnos en una sociedad que era patriarcal, fundamentalmente. Entonces la mujer lo que pretendía era asomar un poco la cabeza, es decir, tener cierta independencia, incluso independencia sexual, ¿por qué no? Tener un poco de voz y voto en la sociedad. Eso la Iglesia no lo podía permitir. Por eso las acusó de brujería, las acusó de que utilizaban una serie de plantas para hacer el mal, ¿no? E incluso también chocaron con la propia medicina. Allí donde no llegaba el médico rural, o evidentemente una persona no se podía costear un médico rural a nivel económico. También podemos decir, Raúl, que en aquellos tiempos de la Inquisición han visto como un eslabón frágil, por decirlo así, en la mujer. Sí, totalmente. El 80% de aquellas brujas eran mujeres. Era lo sencillo, era lo fácil, era acusar a la mujer para que se vivía en una sociedad pues evidentemente machista, en una sociedad donde se vivía también cierta hipocresía por parte de la Iglesia, porque la Iglesia también acudió a estas mujeres, clérigos también acudían a estas mujeres, porque en último término pues cualquier persona al borde de la muerte acuda a quien sea con tal de sanar, y por eso mismo fueron perseguidas y denostadas de tal forma. Se han hablado también, tenemos en nuestras tradiciones que realizamos algunos rituales, incluso aplicamos algunos talismanes también para protegernos contra ellas. ¿Qué nos puedes contar sobre esos objetos tan extraños? Bueno, yo creo que Ángel, el más conocido o el que más a la mano podemos tener... Dependiendo también, a veces depende de cada cultura, cada tradición. Sí. Ten en cuenta que muchas tradiciones paganas, como por ejemplo la noche de San Juan, se han cristianizado de alguna forma, ¿no? Hay que saltar la hoguera 7 veces, luego hay que meterse en el agua del mar para sanarse o para limpiarse energéticamente. Y este amuleto o este talismán del que te estoy hablando es la sal. Es decir, las brujas no cocinaban con sal. La sal siempre, igual que los seres féricos, los seres elementales de la naturaleza, tampoco pueden ver la sal. Muchas veces se hace un círculo de sal con el fin de proteger el lugar donde nos encontramos, o poner cuencos de sal en la vivienda para hacer limpiezas energéticas. Incluso en el Alto Aragón se cocina el puchero o el cocido hoy en día sin sal, ¿no? Es decir, al final la sal es un amuleto protector frente a la brujería. Incluso, como bien sabes, el tema de los tempestarios, pues muchas veces hacían esa cruz de sal, ¿no?, con el fin de que las tormentas se disiparan de alguna forma, porque eran causa de brujería. Es un mundo realmente mágico, fascinante, el mundo de la brujería. Fijaros también, os voy a poner yo un ejemplo a todos, en las imágenes de las vírgenes en las iglesias. Si observáis un poquito, en la base siempre vemos como una luna, en efecto de cuarto creciente, que es un símbolo, es un signo, digamos, relacionado con Hécate, diosa de las brujas. Total. ¿Estamos ocultando algo con estas imágenes religiosas? ¿Se ha heredado de algo esta imagen, esta parte que están puestas en las vírgenes? Si nos fijamos, yo creo que es posible que haya algo oculto, ¿no? Es decir, hay mucha simbología que muchas veces, paseando con Jesús Callejo, él nos lo dice, ¿no? En la Lonja aquí en Valencia, o por ejemplo por la catedral, no hay que mirar, sino que hay que observar. Es decir, hay que fijarse en esos detalles que muchas veces encontramos, o esa cruz de 8 puntas, o por ejemplo en la lonja toda la simbología que tenemos. Oculto, es posible, yo creo que hay mucha simbología. Seguramente, fíjate, muchas cosas que han ocultado. Sí, bueno. Fíjate por ejemplo que en el Alto Aragón están los espantabrujas, ¿no? Sí. Y era como figuras antropomorfas que al final de las chimeneas pues colocaban de alguna forma para que las brujas no entraran en la vivienda. Bueno, sí, existe esa simbología y hoy en día... Me imagino que todavía siguen realizándose algunos tipos de ritos ancestrales, pero todavía siguen creyendo. España, junto a Portugal, es de los países más supersticiosos en Europa. Por supuesto. Por tanto, aquí, ¿quién no tiene un amuleto pétreo? ¿Quién no tiene una pulsera talismática? Un anillo? Siempre hay algo que nos... Es la verdad,
Raúl, espectadores también, que cuando estamos mirando los archivos de la Inquisición nos quedamos realmente sorprendidos con esta caza de brujas tan terrible que hubo no solo en España, sino en toda Europa. ¿Qué caso te ha llamado más la atención a ti? Bueno, yo creo que el auto de fe de Zugarramurdi de 1610, ¿no? Yo creo que es el auto de fe más conocido en España. Evidentemente. Porque realmente aquí cacería de brujas no hubo. Realmente hubieron 56 muertes por brujería, como tal. Y solo el juicio de Zugarramurdi, pues fueron 26, 27 brujas, ¿no? Entonces, si quitamos ese juicio, realmente casos de brujería hay pocos. De hecho, proliferó más la persecución en países protestantes como Inglaterra, como en Francia, como en Alemania, donde se llegaron a matar a 25.000 mujeres, aldeas enteras fueron arrasadas. Sin embargo, en los países católicos, y es curioso, no se llevó tan a rajatabla esa persecución. Ni en España, ni por ejemplo en Italia, o por ejemplo en Portugal. Fue algo testimonial. Pero bueno, al final, una de las causas por las cuales se podía acusar de brujería era, por ejemplo, la envidia, un tema de lindes, de servidumbres. Entonces, al final, estos hechos acusatorios propiciaban que la Inquisición inmediatamente interviniera. Y así fue como se desató todo en Zugarramurdi. La acusación de unos a otros por el tema de brujería. Y claro, eso se fue extendiendo de tal forma que prácticamente todo el pueblo fue acusado de brujería y tuvo que intervenir la Inquisición. Efectivamente. Bueno, como sabemos, siempre las brujas son temas realmente casi inabarcables en un solo programa, porque hay muchos temas. Pero ¿qué más nos puedes añadir sobre ese mundo de la brujería? ¿Por qué nos tenemos que interesar más? O al menos estudiarlo. A mí me gustaría que nuestros televidentes se llevaran un concepto. El libro que tenemos aquí delante lo que pretende es desmitificar el concepto maligno de brujería. Muy bien. Fundamental. Es decir, tenemos que pensar en el concepto bueno de las brujas, de mujeres sabias que existieron y a los cuales se les debe un homenaje. Si tú me lo permites, Ángel, quiero leer un trocito del libro, página a modo de cierre, Muy bien. que dice: por todo ello, las brujas de verdad no van por la vida causando dolor y daño a la gente, bloqueando energías, lanzando maleficios y poniendo velas negras. Las brujas de verdad solo pretenden sanar y ayudar en la mayoría de los casos, canalizando su magia en positivo y haciendo fluir sus emociones y vibraciones positivas. Si en alguna ocasión te cruzas con una bruja de verdad, no le pidas maldades o que cause daño, porque lo que solicitas para otros, el universo te lo devuelve triplicado. Huye de aquellas que causan daño y maldades, porque el alto concepto de brujería no les pertenece y no son dignas de portar la sabiduría brujeril. No hay que ir pregonando que soy bruja, porque antiguamente la bruja era muy respetada y amada y poseía una gran cantidad de conocimientos sobre todo tipo de hierbas, de alquimia, terapias naturales, astrología y biología. A una verdadera bruja se le reconoce por su sabiduría y por su aprendizaje continuo. Así que si alguna vez nos encontramos con una, respetémosle, porque son maestras y debemos aprender de ellas desde la humildad. Sabremos reconocerlas porque curan con su mirada y con sus buenas vibraciones y su energía positiva. Y termino ya diciendo que son y serán parte de nuestra historia. No podemos renunciar a ellas, porque estamos ligados por lazos ancestrales y porque muchos de nosotros, y también usted, que ahora nos está viendo, somos descendientes de algunas, de aquellas hechiceras, en su mayoría buenas personas, que seguro hoy velan por nosotros allí donde estén. Yo creo que resume perfectamente lo que debemos de tener como el concepto de bruja. Impresionante, una obra de trabajo realmente muy recomendable. La recomiendo yo para todos aquellos que estén interesados en conocer un poquito mejor el mundo de la brujería, de la hechicería. Tenemos Brujas sabias y malditas, editada por la editorial Guante Blanco. Y bueno, como sabemos, siempre han sido las mujeres las víctimas fáciles, como hemos dicho. La Inquisición ha ido tras ellas. Y yo creo que esas mujeres sabían muchísimo, sobre todo en los conocimientos de herboristería. Pues esa herboristería mágica, por decirlo así, especialmente en beleño, mandrágora, eso es lo habitual, pero normalmente eso sepamos son venenos, ¿no? Son venenos, son plantas alucinógenas, son plantas solanáceas, con alto grado en alcaloides, y por tanto en altas dosis pueden llegar a ser mortales, ¿no? Incluso el estramonio, hay casos aquí en España de que jóvenes lo han tomado y han fallecido, ¿no? Hace unos años en Madrid. Por tanto, el beleño, el estramonio, la mandrágora, son todo plantas que en su dosis adecuada sí que son curativas y sanadoras. Y esas dosis son las que ellas utilizaban. Pero es que el perejil, por ejemplo, era abortivo. En alta dosis es abortivo. Claro.
O por ejemplo, el aceite de orégano puede llegar a ser mortal. O sea, claro, todo en su dosis adecuada y con los conocimientos adecuados, por eso estas mujeres sabían lo que se llevaban entre manos, pueden ser bien utilizados y pueden ser, hoy en día podríamos decir que son la base de la farmacopea actual o de la medicina actual, ¿no? Esta utilización de estas plantas. Muy interesante todo lo que estás contando. Yo te voy a decir una cosa que seguro que muchos espectadores están esperando que cuentes algo. Aquelarre, cuando escuchamos esa palabra mágica, por decirlo así, o nefasta, no sé, ¿qué nos cuentas sobre los aquelarres? ¿Qué es un aquelarre? Un aquelarre es para mí, bajo mi punto de vista, es una reunión de brujas. Brujas entendidas en el buen sentido. Es decir, Vuelan las brujas, te han puesto los aquelarres. Se podían reunir y podían hablar de sus cosas. Es decir, no necesariamente tenían que hacer las barbaridades, porque claro, fíjate que en un aquelarre primero empieza con la convocatoria. Es decir, se dice que el macho cabrío convoca a las brujas que con sus escobas, todo bajo el prisma de la iglesia, con sus escobas volaban hasta el lugar donde él las convocaba, acompañada de seres elementales, normalmente sapos, y una vez llegaban allí, lo que hacían era lo que se conoce como el osculum infame, es decir, besar el ano al diablo, al macho cabrío. Normalmente la novicia iba acompañada de otras dos brujas que eran las más veteranas y hacían ese osculum infame al macho cabrío. Después de esto llevaban a cabo una celebración, un banquete, donde se dice que comían carne humana, incluso bebés, y así está atestiguado en algunos procesos inquisitoriales, por ejemplo en el de Zugarramurdi. Y después de este banquete, pues llevaban a cabo pues, una serie de bailes, de orgías, de madres con hijas, de padres con hijos, etc. Bueno, eso es un aquelarre. Bajo mi punto de vista, era una reunión de brujas. Era una reunión de brujas donde ellas comentaban sus hechizos, sus potingues, sus recetas, y lo reflejaban de alguna forma aquellas que sabían escribir, porque no todas lo sabían, lo reflejaban en unos libros, que eran los grimorios. Sí. Y muchos de estos grimorios los utilizaban con una escritura encriptada, de forma que si caía en manos de la iglesia, pues no pudieran tener acceso, de alguna forma, a esos conocimientos, para que esos conocimientos pudieran pasar de madres a hijas y de hijas de forma de generación en generación, ¿no? Estos grimorios hoy en día aún existe alguno, el manuscrito Voynich, no ha podido ser descrito, no se ha podido descifrar, ¿no? Es decir, y se dice que es un manuscrito de botánica y de herboristería, ¿no? Y así, pues evidentemente existen este tipo de grimorios, este libro de hechizos que ellas elaboraban. Pues es realmente impresionante todo lo que nos está contando Raúl. Un mundo mágico, tiene un aura, digamos, de enigmas, de historias realmente tenebrosas. Hay muchas historias de personajes que han sufrido muchísimo, pero también hay personajes que han logrado escapar de las guerras de la Inquisición, han podido progresar, han podido también ayudar muchas cosas, sobre todo en los avances de la medicina, de la salud. ¿Alguna breve reflexión, Raúl? Pues que yo creo que hoy en día mucho de lo que somos nosotros en la actualidad lo heredamos de aquellas mujeres, de aquellas bisabuelas, tatarabuelas, abuelas nuestras, que tenían esos conocimientos y que hoy en día, gracias a ellas, pues somos lo que somos, ¿no? Bien, pues como hemos visto, ha sido un programa muy interesante. Hemos aprendido en este espacio que hemos llevado a tu casa. Raúl, gracias por acompañarnos, gracias a ti. Gracias a ti siempre, Ángel. Esperamos contar más adelante con tu presencia y nos puedas contar otros muchos casos más de brujería, de hechicería y sobre todo de otros temas que también sabes tú bastante. No estamos seguros que vamos a disfrutar, vamos a aprender. Así que, como sabemos, Misterios en tu casa, nosotros te lo llevamos. Os esperamos en el próximo programa.